Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a este estudio de la Biblia enfocado en el libro del Éxodo. Ya llevamos unas cuantas lecciones y ha sido de gran beneficio para nosotros y agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos nuevamente con unos amigos que nos acompañan en este estudio y por eso quiero presentar a Iván. ¿Cómo te sientes en esta mañana? Bien, muy feliz de continuar aquí con la lección. En la lección anterior habíamos visto un poquito más acerca de la ley de los 10 mandamientos y hoy como que vamos a profundizar más en eso, ¿no? En el tema de cómo se complementa esto y cómo la ley de Dios es el amor. Tema muy importante, muy importante. Y bien, tenemos un invitado especial para hoy y es nuestro querido y estimado profesor Jairo. Jairo nos acompaña y él aceptó la invitación, está con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, profesor. Gracias, Pastor Ever. ¿Qué tal, Iván? Qué gusto. Saludos, amigos. Pastor, un desafío para esta invitación. Tranquilo. Es una experiencia súper genial, ¿no? Súper genial y sí, un tema bastante interesante respecto a lo que estamos viendo en este trimestre. Gracias, profesor, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Esto es un diálogo abierto con la Biblia, la palabra de Dios, así que estoy seguro que vamos a disfrutar y vamos a aprender. Y los amigos que están allí viéndonos, pues les pedimos que, por favor, si están deseosos de participar, pueden hacerlo a través de sus comentarios ahí en el video. Pueden hacer preguntas, pueden hacer pedidos de oración inclusive, porque los vamos a leer y vamos a estar orando por alguna petición que ustedes tengan. Pero por favor, recuerden que es gratuito, pueden suscribirse a nuestro canal, pueden compartir este video y si les está gustando, entonces puedan darle like a nuestro video. Para poder avanzar, tenemos que orar y pedir la bendición de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Así que voy a pedirle al profesor Jairo que nos dirija en oración. Vamos a orar. Estamos muy agradecidos, bendito Padre, por este gusto de poder estudiar tu palabra. Como vamos a estudiar y vamos a abrir tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu esté siempre presente para que cada análisis y comentario que podamos hacer, que siempre sea reconfortante y sobre todo ayude a poder aclarar ciertas dudas que tenemos respecto a este tema. Que tu Espíritu Santo esté en cada persona que vea este video también, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos grabando desde el centro oriente del Perú, o el oriente del Perú, más que todo, en la Amazonía peruana. Esto es un lugar frío o caluroso. Caluroso. Bastante caluroso. Afortunadamente aquí tenemos un poquito de aire y estamos frescos, pero disfrutar de este calor acá en esta ciudad, la ciudad de Pucallpa, acá en el Perú, es desafiante también porque nos mantiene activos, ¿no? El calor nos mantiene rápidos y eso. Y en esa rapidez a veces, cuando andamos en el tráfico queremos avanzar porque el sol nos quema. A mí me ha pasado que a veces voy en la moto y me quema, ¿no? Y quiero avanzar rápido y cuando veo que no hay nadie, el semáforo puede estar en rojo y queremos avanzar. ¿Qué pasa cuando la ley va en contra de lo que nosotros queremos? Uy. Muy interesante porque me ha pasado alguna otra vez. O hay veces que uno quiere interpretar la ley como quiere. Le voy a contar lo que me pasó, que estaba manejando la moto justo por acá también. Y el semáforo estaba en rojo, ¿no? Pero yo iba a doblar para la derecha. Entonces, por lo general siempre dice, ¿no? Y estaba yendo con un amigo, ¿no? Y el amigo, estamos ahí manejando la moto y me dice, oye, entra por la derecha, que se puede entrar por la derecha, pero el semáforo es no, pero se puede entrar por la derecha, ¿no? Vamos, tú puedes, vamos. Y acabo y que le hago caso, voy por la derecha y justo a la derecha vi un policía. Y bueno, ¿no? Lo que correspondió, pues, ¿no? Su papeleta, porque claro, las leyes están ahí por algo, ¿no? Claro. Las reglas están por algo, si no las cumples, pues te tiene que, por más que tú creas, ¿no? Que no, pues nadie se va a dar cuenta, pero ya son las 10 de la noche, ¿no? Ya puedo hacer
están ahí por algo, evitan accidentes, evitan que nos dañemos y bueno, eso. Tienen un propósito, profesor, la ley. Sin embargo, también hemos podido notar hablando me sumo, ¿no?, al tema de los semáforos. Ajá. Hay algunos semáforos, por ejemplo, que cuando están en rojo, tienen una indicación hacia la derecha, Ajá. por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde ve, ¿no?, en qué momento yo tengo que solamente estar detenido y en qué momento voy a ir para Puedo la derecha. avanzar, No claro. puedo avanzar para que no me afecte, pues, la multa, pues, ¿no? La La multa. importancia de saber, Sí, ¿no? claro. ¿No es cierto? Yo menciono todo esto porque la lección tiene como título ¿Cómo vivir la ley? Y es interesante, o sea, el título porque la ley no es para tenerla allí enmarcada en un cuadro y un adorno, sino que es parte de nuestra vida. Y por eso tomé el ejemplo del manejo y de los semáforos y del tráfico, ¿no? Porque es algo que vivimos a diario y quizás si ustedes no manejan, pero seguramente se montarán en un carro, en una moto, y cuando no respetamos algunas señales de tránsito, algunas indicaciones, podemos estar sufriendo de algunos accidentes. Y por supuesto, cuando la cumplimos, entonces nos protegemos. Creo que hacia allá va enfocado el hecho de poder vivir la ley. Sí. ¿Y de qué manera también no podemos ver que la ley, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, que nosotros vivimos a diario, que son las leyes de tránsito, esas están establecidas ahí? No es que te exigen incluso a cumplirlas, obedéceme, simplemente están plasmadas. Y la decisión ahora depende de mí como persona, ¿no? Si lo hago o no lo hago. Y no solo eso, sino que si tú ves, por ejemplo, ¿no?, en la influencia, en la masa, si tú viste que uno ya cruzó, todos los demás, y algunos deciden y los que van por detrás pitan, ¿no es cierto?, para que tú te apures y ya, pues, a ver, si ya están avanzando, pues avanza tú también. Es muy complicado el tema de las leyes de los hombres, sobre todo, porque como que no, es muy difícil de verlo, pues, ¿no? Yo también me puedo sumar ahí, ¿no?, y ver el ejemplo de que, por ejemplo, ¿no?, hay veces que no sé si bajo la ley esté establecido como ley, pero por ejemplo, si yo veo a un niño, a un ancianito queriendo cruzar la calle, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos por lo general? Por lo general es detenernos y ayudarle, ¿no? Ahí también creo que entra un poquito más el criterio de cada persona a cómo se cumple o cómo se debe cumplir la ley. Es el entendimiento que tenemos para eso. Ahora les hago una pregunta. ¿Cumplir la ley nos beneficia o entorpece nuestra vida? ¿Para qué creen ustedes o de qué manera creen ustedes que nos beneficia la ley? ¿Cumpliéndola o aboliéndola? Cumpliéndola. Sí, completamente de acuerdo. Si quieres cumplirla para que porque hay comentarios que hemos escuchado seguramente donde dicen, no, la ley está abolida. Pero ¿cómo si? Entonces, ¿y el beneficio que yo recibo al cumplirla, dónde queda, no? Entonces, no sé desde qué punto de vista pudiera beneficiarnos eso, de que la ley esté abolida, pero bueno, aquí tenemos nosotros un compendio importante que nos presenta esta semana. Ya la lección 8 hablamos acerca de los 10 mandamientos, hablamos de todo el contexto en el cual se dan los 10 mandamientos y ahora en esta lección presenta la forma como nosotros entonces hacemos viva esta ley, este decálogo de 10 principios, de 10 preceptos y extiende varias, digamos, detalles de una y otra cosa. En el capítulo 21 de Éxodo, entonces comienza a hablar acerca de la ley sobre los esclavos. Y es aquí, y vuelvo a repetir algo que dije en lecciones pasadas, hay cosas que a mí personalmente de la vida no me gustaría que estuvieran escritas. y todavía tengo mi conflicto con el Señor cuando leo algunas partes de la Biblia. Leyes sobre los esclavos. ¿Es que acaso Dios quería que hubiesen esclavos? Bueno, yo estoy seguro que no. Pero aquí había una ley para los esclavos. Pero si está escrito, bueno, algunas lecciones tenemos nosotros que tomar en consideración para aquel tiempo, sabiendo que el contexto es otro
y no es el de ahora, ¿no? Sino que estamos hablando de hace 4.000 años atrás, cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, eran esclavos, había esclavitud en aquel tiempo y bueno, creo que toda esa tradición, costumbre, cultura no se iba a poder cambiar de la noche a la mañana, así que había que regularlo de cierta manera. Y habría que considerar también algo ahí, pastor, que esa ley de los esclavos no era necesariamente ley de esclavos extranjeros, sino que eran esclavos hebreos, inclusive. ¿No? Entre ellos mismos. Sí. Y ahí yo me puse a pensar un poquito en la que, en cierta forma, las decisiones que nosotros tomamos respecto a cómo manejar ciertos compromisos de dinero, compromisos con alguna deuda, con algo, no hace que también podamos caer en esto, aún ahora en la actualidad. La Biblia lo dice, cuando pedimos prestamos, nos convertimos en esclavos del que nos presta. Porque sí, definitivamente, a mí me ha pasado. Le debo a alguna persona y ya no puedo tratarla como igual, ¿no? Porque bueno, le debo, ¿qué voy a hacer? En fin, ¿no? O sea, son cosas interesantes. Pero bueno, vamos a la Biblia, en el capítulo 21, y dice acá el versículo 2, si compras un siervo hebreo, y lo que estaba diciendo Jairo es interesante, que no está hablando de otra nación, está hablando del hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Cómo les parece eso? No está fácil como para pensar. Yo no sé si ustedes se habían detenido allí donde están a leer este texto o lo están escuchando por primera vez, pero no está fácil entrar, después querer irte, pero tu esposa, tu mujer, tus hijos no son tuyos, sino que son de tu amo. Por eso es que yo les digo, yo quisiera que esto no estuviera aquí. Pero, sí, hay que sacarlo. Pero Dios tiene un plan y por eso ha permitido que esté acá, porque su palabra es de beneficio para nosotros. Pero yo saqué de rápido una lección aquí y aquí lo subrayé, lo puse en mi Biblia y puse un corazoncito. ¿Saben por qué puse un corazoncito? Porque sí, el versículo 5 de allí saco una lección. Dice, pero si el siervo dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces, el versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lexna. Así será su siervo para siempre. Entonces, creo que por amor, yo creo que más que al amo, a la esposa y a los hijos, el hombre se queda. Y dije, wow, qué bonita experiencia esta, ¿no? O sea, si realmente quería quedarse con su familia para siempre, entonces él asumía quedarse como siervo, no importa, pero por amor a su familia. Y aquí yo tomo pues, una lección importantísima para nosotros. Qué gran decisión cuando decidimos por nuestros propios medios, sin que nadie nos obligue y sin que nadie nos diga nada, amar a nuestra familia para siempre. Y algo importante, ¿no? Es que aquí el siervo hebreo, el siervo, tenía esa libertad de escoger, o sea, tenía personalidad. No era como, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? En la esclavitud de la esclavitud antigua, ¿no? Como podemos ponerle 1800 por ahí, ¿cierto? Donde el esclavo no era una persona, o sea, no tenía personalidad, era un objeto, según la creencia de esa época, ¿no? Acá nos dicen que el siervo, ¿no? El esclavo acá tiene su propia libertad de decidir, tiene su propia, ¿cómo se dice? Su personalidad. O sea, como que en un tiempo está sirviendo, pero llega un momento donde dice, bueno, ya dejas de ser siervo, puedes salir libre. Y ahí está la bendición de la Biblia, ¿no? Que ellos habían pasado 400 años de esclavos, no les dieron ningún año sabático ni nada, y entonces Dios dice, bueno, van a seguir todavía, pero vamos a poner unas normas, o sea, vas a salir.
pero todavía me parece muy duro que se vaya solo y deja al esposo de los hijos, ¿no? Eso también. Pero creo que era una forma de probar también el corazón del siervo, ¿no? Porque una persona también que ama, que siente, y qué bonito, ¿no? ¿Cuántos siervos se habrán quedado con su familia para amarlos y estar con ellos siempre? Y de una también yo creo que en medio de siendo siervo ya, ¿no? Ahí ya viviendo la experiencia, conociendo también sus leyes y aún sabiendo que va a tener este periodo de servicio ahí al amo de 6 años y sabiendo que va a salir el próximo, que se enamore ahí, ¿no? Entonces va tomando va visionando, ¿no? Cómo va a concluir, hacia dónde va a llevar. Entonces uno va tomando ciertas decisiones. O también un siervo que entró diciendo, ya me quedo solo 6 años y después me voy, ¿no? Pero durante el camino conoció a una siervita por ahí. Y al final lo que decía, yo me voy a ir, ahí estoy esperando que se acaben los 6 años. Al llegar el 7º año dice, no, me voy a quedar. Y es más, no solamente, sino que llegaron a casarse, generaron una familia. Es que 6 años pueden pasar muchas cosas. Si entras soltero, ya esclavo del amor. Bueno, ¿no? definitivamente que hay cosas que hay que estar allí en el momento para poder entender, ¿no? Porque, claro, tenemos que saber de que muchas veces no era el esclavo quien tomaba a la mujer y se enamoraba, sino que el amo se la daba. Aquí está esta señora, aquí está esta dama, aquí está esta chica, con ella vas a estar, esa va a ser tu mujer. Y bueno, él tenía que, porque él no tenía decisión para buscar. Entonces, claro, dentro de ese contexto, ¿no? Porque uno está pensando, no, que el esclavo por allá se enamoró de una, hizo una telenovela, le invitó. No, tampoco, ¿no? Pero en medio de esa relación crecía el amor, crecía el afecto y los hijos, ¿no? De repente con la esposa no es la misma conexión, pero los hijos, es tu hijo, dejarlo, o sea, que sea. Y si los dejas, no los va a dejar como hijos del amo, los va a dejar como esclavos del amo, imagínate. Entonces, yo creo que aquí muchos corazones fueron beneficiados por esta ley que presentaba. Y también quizás ver como una consecuencia de mi decisión, de cómo mi decisión puede repercutir en mi familia y en todo el entorno, aún a mí mismo, y yo tener que decidir si me desprendo o no me desprendo y tener una nueva vida, porque incluso salía libre de compromiso. Y tú tienes que tomar una decisión firme, pues, no, respecto a los principios y lo que te otorga, pues, no, tú como persona en tu tema moral, qué es lo que rige en tu vida. Claro. Bueno, mira, tantas cosas, ¿no? Ahora, el capítulo 21 también toma una parte para hablar acerca de la violencia, y esto también me parece bastante rudo, el hecho de lo que podía pasar y las consecuencias de eso. ¿Alguien puede leer el versículo 12 y 13? A ver. Claro, dice, el que hiera a alguien, haciéndolo así morir, él morirá. ¿Y el 13? Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. O sea que si alguien intencionalmente mataba a alguien, hacía que una persona dejara de vivir, entonces también le tocaba a él lo mismo. Ahora, si no fue intencionalmente, como lo menciona, entonces Dios le daría una salida. Y de allí es donde nacen por allí las famosas ciudades de refugio que han escuchado seguramente, y que la Biblia lo menciona. ¿A dónde te vas a ir? Y el versículo 14 yo lo subrayé, dice, pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, esa palabra no es tan común, pero dentro del término del derecho es interesante. De mi altar lo apartarás para que ya no viva más. Imagínense, alevosía. ¿Han escuchado ese término ustedes? De repente lo pongo a sufrir un poquito, no sé. Pero el término alevosía habla acerca de cómo maquinamos algo y lo planificamos. Dice la inteligencia artificial, vamos a preguntar a la inteligencia artificial,
En el derecho penal, la alevosía es una circunstancia agravante que se produce cuando un delito contra las personas se comete utilizando medios, modos o formas que aseguran la ejecución del delito y evitan cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima sin riesgo para el agresor. O sea, hace todo, y obviamente eso necesita maquinar, necesita pensar, necesita tener todo listo para que la persona no pueda defenderse y el agresor no tenga ningún riesgo. O sea, dice, ¿no? Si alguien ataca por la espalda a otra persona que ni siquiera sabe que está en peligro, eso es alevosía. Imagínate. Claro, porque el que ataca no tiene riesgo y el otro no tiene cómo defenderse. ¿Se podría aplicar esto en Caín y Abel? Claro, yo sí creo. Sí, es que lo llevó a un lugar apartado. Claro. Entonces, hubo ahí Y cuando no se le... Ahí, bueno, qué cosa, ¿no? Como el pecado hace que hagamos cosas tan terribles. Creo que este video no va a salir mucho porque habla acerca de estos temas tan duros, pero que bueno, así lo presenta la Biblia y tenemos que tratarlo. Así que si ustedes están allí escuchándonos y viéndonos, compartan el video porque a lo mejor no va a ser fácil de que se transmita por todos estos términos que tenemos que utilizar definitivamente porque es parte del estudio de esta lección. Estaba leyendo, mira lo que dice el capítulo 23 del versículo 21. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es allí donde en el Nuevo Testamento entonces Jesús dice, habréis escuchado del ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ¿no? El Señor Jesús siempre no invalidando la ley, entonces presenta el verdadero sentido de la ley. Claro, porque esta ley no quiere decir que tú ibas a ir por la calle, dame un golpe para yo también poder golpear. Sí, claro. No, pues esta ley era para que tú pienses, para ¿no? que hubiese justicia en todo caso. Imagínate ir por ahí y saber que si tú golpeas a alguien te va a golpear de vuelta. Entonces, yo creo, o yo pienso que si esa ley estuviera vigente ahorita mismo, para mí sería mucho más fácil empatizar con la persona. Claro. Porque pienso, yo le voy a hacer un daño que después yo lo voy a sufrir. Claro. Entonces ahí piensas, me gustaría sufrir ese daño, me gustaría que a mí me golpease, me gustaría que a mí, si yo le ojo por ojo, no, si le quite el ojo, que me quiten. Yo creo que es más una práctica de empatía, claro, ¿no? De poder ponerte en la posición del otro para así que la pienses 2, 3, 4 veces, ¿no? Y más concienzudamente seas capaz de decir, no, pues te estoy haciendo mal. Aquí yo subrayé dos cositas también en esta parte. El versículo 15 dice, el que hiera a su padre y a su madre también dejará de vivir. Imagínense, el que hiera a papá y a mamá. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros a veces con nuestras palabras también no hacemos sentir mal a nuestros padres, ¿no? Y quizás no son perfectos, quizás algunos se equivocan, algunos de nuestros padres tienen grandes dificultades para criarnos, para educarnos, pero aún así creo que no merecen que nosotros los hiramos, ¿no? No hagamos cosas malas en contra de ellos. Pero el versículo 16 no lo había escuchado. Yo no sé si esta palabra se puede decir en las redes, pero tengo que leerlo en la Biblia. Dice, asimismo el que secuestre una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, también dejará de vivir. El secuestro es un delito muy, muy fuerte y tiene una pena bien alta, porque es una de las cosas más horribles que se le puede hacer a una persona, privarle de su libertad y a la vez usar su vida como un medio para obtener una ganancia. Ya la Biblia decía que eso era un gran delito que debía ser castigado. Y vaya, ¿de qué manera esta lección hace un llamado en el tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo? Porque el tema del secuestro, el tema de este tipo de agresiones que vamos viendo hacia los padres, entre nosotros mismos, en cada semáforo, cuando alguien cruza sin que te diga nada y tu santo hombre quiere salir, entonces, ¿no? Hace que de una u otra forma podamos hacer conciencia respecto a esto y que esto ya estuvo escrito hace muchos años atrás.
de qué manera esto también se aplicaba allá, porque también se vivía estas cosas, habían secuestros, si no, no estuvieran estas leyes establecidas ahí en ese tiempo. Secuestrar, Sí. privar, quitar, sacar, esto, beneficiarme de esto. Ahora está muy sonado, por ejemplo. Bueno, tenemos que, o sea, yo aquí entiendo por qué están estas leyes escritas en la Biblia. A veces no quisiera que estuvieran algunas cosas, pero bueno, yo no soy nadie para decir que no, pero es mi forma de reflexionar. Pero gracias a Dios por todo esto, porque sientan las bases para una convivencia, como Dios lo desea. Hay otras leyes más adelante. Y esto, mira, hasta esto lo menciona la Biblia. En el capítulo 22 dice el versículo número 6, hablando acerca de las leyes de la restitución: cuando se prenda fuego y al quemar espinos se quema también mieses amontonadas o en pie o un campo, el que incendió el fuego pagará lo quemado. O sea, todos esos detalles están presentes en la Biblia como una manera de que nosotros podamos entender que Dios está preocupado por el bienestar del ser humano. O sea, hasta en eso el Señor estaba presente, tratando de decir, mira, si nosotros hacemos algo que no está bien, tengo que reponerlo. Al que no tiene, tengo que darle. O sea, no puedo hacer que una persona, por mi responsabilidad, deje de tener sus propios beneficios y entonces eso se quede así. No era necesario, dado por el mismo Señor, de que las personas pudieran ser repuestas en lo que debía o en lo que estaba perdiendo. Ahora quiero que ustedes allí me den su opinión acerca de las leyes humanitarias. Capítulo 22, versículo 16. ¿Lo puedo leer? Ajá. Dice, si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. Miren eso, ¿no? Eso es algo que a veces no lo vemos directamente en este tiempo, porque bueno, creo que el libertinaje hoy en día es más abierto y bueno, no digamos que cualquiera, pero generalmente una pareja de jóvenes a veces mantiene convivencia y no se hace responsable de lo que hace. Yo digo, no, hay padres que tienen hijas. No sé si Jairo está por allí, pero tanto trabajar para que las hijas se las lleve otro. Pero debía darle una dote. O sea, el que se llevaba a la hija tenía que dar una dote. Hoy en día eso poco se ve, a veces más bien el padre tiene que poner un poco más, ¿no? Pero todo esto como base en una responsabilidad social, en lo que deberíamos hacer para convivir y que nadie le haga falta, ¿no? Porque efectivamente si un padre trabajó por sus hijas y les dio todo y buscó eso, y de repente viene otro y el padre queda así como que en el aire, ¿y ahora? ¿Y yo? Pero aquí estaba resguardado de cierta manera, ¿no? Y tiene que ver mucho con la pasión juvenil. Claro. Porque es de engaño, sí. No es de jugar con el sentimiento, con la ilusión de una señorita, ¿no es cierto? Y creo que esto no solamente se aplicaría, bueno, acá sí es, ¿no? Respecto a una niña. Claro, sí, a una jovencita, ¿no? Una doncella. Y esto se podría aplicar también en el caso de los varones. Bueno, en este tiempo. En ese tiempo era muy resguardado la señorita, porque los varones eran los que tomaban estas decisiones, ¿no es cierto? Es importante respecto a la familia, de poder ver, ok, esta señorita me gusta, voy, la seduzco, la engaño y me voy. Y era algo más o menos lo que estaba pasando con la hermana de José alguna vez, y nosotros vemos un acontecimiento bíblico, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque llegó a ella, durmió con ella y luego la despreció, la botó, ¿no? Y luego pues sabemos la historia que vino y hicieron lo que hicieron, ¿no? Le engañaron, quitaron el propicio y les mataron a todos.
de ahí entendemos por qué Dios dejó el matrimonio, ¿no? O sea, hoy en día lo más común es que tengamos intimidad con una persona y después si me va bien, si me gusta, entonces vamos a casarnos. Cuando es al revés, yo primero me caso para luego tener la intimidad, porque eso es un regalo del matrimonio. Correcto. De Dios para los que están casados. Pero ¿cuántos hoy en día no dicen, no, yo tengo que probar primero porque si después no me gusta, ¿no? Entonces ¿cómo quedo yo? Pero en realidad no es eso lo que Dios dice. Sí, y es que me lo preguntan muchas veces en la consulta, ¿no? Y hablan, y yo les digo, muchachos, así no es. Dios dice otra cosa. Y el Señor ya estaba dejando normas importantes para que se cumpliesen, ¿no? La 18 es algo cortito, el versículo 18, pero ya se mencionaba desde ese momento. Al que a todos concurren cuando tienen un problema. O algunos, por ejemplo, ¿no? A la hechicera. A la hechicera no la dejarás con vida. Wow, qué duro, ¿no? Qué duro fue el Señor con eso. Qué duro era el Señor con eso, ¿no? Dios no quería en realidad que nada de eso sucediera. Dios era celoso con aquellos que jugaban con el mal, porque la hechicería es utilizar el mal para hacer bien entre comillas, y mal también. Y ahí se aplica, pues no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú vas a la hechicera, no estás buscándole a Dios. Estás buscando directamente a uno en tu conciencia, ¿no? Que tú creas que por ahí San Patricio de las no sé cuánto me va a hacer el milagro y ya no va directamente a Dios. En Iquitos, en el cementerio general, había un nicho, ¿no? Una tumbita. Y estaba llenecísimo de vela. Y mi mamá, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, 15 años, nos llevó para allá. Y ahí decía, mamá, ¿para qué lo llevas? ¿Para qué le ponemos la vela? No, es que ha sido, cuando estaba vivo, era un curandero de los poderosos. Y aún ahora que ha fallecido, su alma tiene más alcance con el más allá. Y hace que tú esto tenga mucho más, lo puedas vivir más rápido, ¿no? Y ella lo llevaba, su vela, y lo ponía. Y era llenecísimo de vela. Imagínate. ¿No? Y así como eso, pues hay muchas otras cosas en las cuales el mundo está inmerso hoy en día y que a Dios no le gusta. La lectura del futuro a través de tantas cosas, ¿no? El tarot, las manos, hoy en día, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y la gente cae en ese tipo de situaciones y desde un momento, fíjense que estamos hablando desde el Éxodo, 4.000 años atrás, ya Dios había dicho no. Y no es no tanto así que no debería dejar con vida a personas que practicaran este tipo de cosas. Pero salta a otro punto totalmente diferente en el versículo 19, claro, porque está dando diferentes leyes, ¿no? Cualquiera que cohabite con una bestia. Imagínense ustedes eso. A ver, hay que recalcar que cohabitar acá hace referencia a tener relaciones. Exactamente. Porque si no, yo vivo con mi perrito en mi casa. No, claro, claro. Se está refiriendo a ese tipo de cosas. Claro. Entonces, hoy en día, aunque son temas bastante tabúes, afortunadamente, y que digo afortunadamente porque no es tan abierto, pero mucha gente tiene este tipo de prácticas que son abominables para Dios. Totalmente. Aquí no hay que si tintes medios, no, que más o menos, no. Abominable completamente. Totalmente. Y hay que recalcar eso, porque algo que he leído es que en la Biblia dice, ¿no? Cuando la maldad del mundo llegue a un punto como el punto de los antidiluvianos, es cuando va a venir el Señor. Y las personas del diluvio eran personas que tenían estas prácticas, ¿no? Sí. Andaban con bestias, o sea, era una depravación total, como se diría, ¿no? Sí. Y no sé, yo siento a veces que ya hemos llegado a ese punto. Estamos viendo experiencias tan difíciles, bueno, y es parte del cumplimiento de la profecía. Sin embargo, esto va teniendo su influencia de una manera muy sutil todavía, ¿no? Sí. No es tan expuesto como era en ese entonces. Sí. En ese entonces tú podías verlo y era algo natural, ¿no? Era normal, así es su pareja, no podemos decir esa bestia, no, caminando. Ahora, por ejemplo, hay algunos contenidos que se van viendo también en temas de medios sociales que se van viendo estas exposiciones poco
a poco, poco a poco. Sí. Bueno, el versículo 22, 23 y 24, Iván, léenos para... Me gustaría tratar también allí esa parte. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegaras a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros Qué hijos. duro, ¿no? Creo que se sigue aplicando el ojo por El ojo por ojo. diente por diente. Sí, pero me llama la atención que dice viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque son poblaciones vulnerables, Sí. muy vulnerables. Y hoy en día es tan importante nosotros entender de que hay personas que son muy vulnerables y que no deberíamos hacerle ningún daño. Y el ser humano ha aumentado tanto su maldad que ya hemos puesto a estas personas a un lado y muchas veces no ayudamos por temor a cualquier cosa, no, que no va a ser mal usado la ayuda que yo dé, o ese es un sinvergüenza, que por qué vamos a ayudar, que quién sabe, ¿no? Entonces, yo creo que Dios está colocando esto aquí y esta gente dice, ciertamente oiré yo su clamor. Entonces, una lección para nosotros hoy, ver este tipo de personas vulnerables, no solamente el viudo y el huérfano, pero personas que tienen diferentes problemáticas que no le hacen poder tener quizás un sustento o defenderse por sí mismas. Nosotros debemos, como cristianos, debemos ayudarles a que ellos puedan estar en una mejor condición siempre y cuando esté a nuestro alcance. Bueno, el tiempo sigue corriendo y nosotros necesitamos decirles que ya tenemos que ir finalizando, pero miren, no lo quiero dejar afuera. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para presentar o para entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Era que Israel luchara, que buscara lanzas, que buscara armas y que conquistara, o era Dios quien iba a dar la tierra al pueblo? La lección dice, la intención de Dios no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, sino que les sería otorgado. O sea, Amén. Dios se lo iba a dar. No era por la fuerza de los israelitas, no era porque ellos eran un buen ejército, no era porque ellos tenían caballería o porque tenían armas sofisticadas, era porque ya Dios le había dicho. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 23, donde dice el ángel de Jehová que es enviado para allí. Miren, el versículo 27, cualquiera puede leerlo si desea, lo que dice 27 y 28. Capítulo 23. Ok, dice, yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa que eche de tu presencia al Heveo, al Cananeo y al Geteo. Mire, a mí me llama la atención las herramientas y las armas de Dios, ¿no? La naturaleza misma. Una avispa seguramente no te va a atacar como una bala, como una roca, ¿no? Pero el Señor dice, enviaré mi terror delante de ti. Precisamente para que huyan y la tierra iba a quedar allí para los israelitas. Era Dios quien realmente iba a colocar en sus manos la tierra prometida, la tierra que había sido dada para ellos. Y quiero mencionar que esto no era porque Israel lo había pedido, sino porque Dios lo había prometido. Y Dios es Dios y siempre cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Y eso debe ser una experiencia para nosotros hoy. Si Dios ha prometido que va a estar con nosotros siempre, siempre lo va a estar. Siempre lo va a estar. Bueno, creo que hay algunas cosas que obviamente no podemos cubrir de la lección porque nos llevaría muchísimo más tiempo, pero podemos ir finalizando con algunas lecciones. De repente ustedes pueden darnos ahí esos últimos
toques que quizás anotaron, que quizás quieren resaltar para ir finalizando. Creo que el punto más importante es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Entonces, Él no va a dar por inocente al culpable, ¿no? Él es un Dios justo. Y ya lo estábamos viendo hace unas dos lecciones atrás, ¿no? Que mucha gente dice, no, pero Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que no es justo, porque mira, ¿no? En el diluvio mató a un montón de personas inocentes, en Egipto mató a un montón de huérfanos, de primogénitos, ¿no? Entonces Dios no es un Dios bueno, ¿no? Pero lo que ellos tal vez no notan o no leen suficiente el tema de anteriormente, eso es que Dios es justo. Noé estuvo predicando 120 años. Moisés envió 9 plagas antes de la última plaga. Entonces Dios da un tiempo de gracia porque es amor, pero hace cumplir lo que promete porque es justo. Claro. Y todas estas leyes es eso, para hacer justicia, para poder encaminar a una sociedad. Y para cuidar al ser humano. Para cuidar al ser humano. Porque sea quien sea israelita o no sea israelita, si cumplía estas leyes, estas normas, le iba a ir bien. Eran normas de convivencia, profesor Jairo. Y si las cumplías, te iba a ir bien. Pues entonces, es una forma de ampliar los 10 mandamientos, que son principios más generales, pero que te iban a ayudar a poder vivir con bien. Y yo estoy seguro que si los demás pueblos veían el cumplimiento de todo esto en el pueblo de Israel y ellos lo imitaban, les iba a ir bien. Lamentablemente, hoy pasa lo contrario. Nosotros no cumplimos o no obedecemos y nos va mal. Imitamos lo malo. Imitamos lo malo. Profesor Jairo. Tiene mucho que ver también esto que, concluyendo, ¿no? Esto, de cómo yo vivo esa información que tengo. No, si nosotros preguntamos los 10 mandamientos a cualquier persona ahí, mi querido amigo que está ahí viendo el video, debe tener conocimiento e información de eso. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Habrá visto una película y todo. Ahora, ¿cómo yo lo aplico? ¿Cómo yo vivo esa ley? Y de qué manera esto no solamente me beneficia, sino que beneficia a todo mi entorno, a mi familia, a mi vecino, a mi comadre, a mi brother y todos los que están en mi entorno social, ¿no? ¿Cómo ellos hacen que incluso ellos mismos, cumpliendo esa misma ley que conocen, también puede beneficiarles a ellos y también a mí? Siempre es algo, ¿no?, de empatía, como decía Iván, ¿no?, empatizar siempre con mi prójimo, al yo cuidar y hacer que se cumpla esta ley en mi vida. Si se cumple esta ley en mi vida, no solamente estoy cuidando pues al que está más cerca a mí y obviamente a donde yo me vaya. Así es. Bueno, creo que todo esto que hemos visto en esta lección nos puede ayudar, y especialmente para que hoy podamos colocar en práctica los consejos que Dios nos da, que no quedaron en el pasado, sino que hoy están tan vigentes en nuestro tiempo. Obviamente algunas cosas han sido culturales, quizás en medio del contexto, pero todas las podemos traer a nuestro tiempo y de allí, digamos, hacer que ellas nos protejan, hagan esa burbuja de protección que Dios quiere que tengamos en medio de este mundo de pecado, que bueno, esperamos que muy pronto termine, porque es la promesa del Señor de que vendrá otra vez a buscarnos para tener una vida mejor. ¿Dónde? No en la Canaán terrenal, sino en la Canaán celestial. En la Canaán celestial. Apreciados amigos, estamos ya finalizando y quiero entonces invitarlos a que estén allí siempre pendientes de nuestras lecciones, pero por supuesto, si no lo has hecho y has llegado hasta este momento, puedas suscribirte a nuestro canal Vida Plena Play, pero también puedas allí compartir este video, si te ha gustado, puedas darle un like y por supuesto puedes activar la campanita para que cada vez que nuestros videos puedan estar allí en la plataforma, tú puedas seguirnos. Sobre todo, escribe ahí en los comentarios si quisieras que pudiéramos tratar otros temas o de repente alguna petición, alguna sugerencia
vamos a estar dispuestos a recibirlos, a leerlos y a compartirlos con ustedes. Iván, gracias por estar con nosotros hoy. Profesor Jairo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que sea esta la primera, pero no sea la última y que en otros momentos podamos estar en este lugar. Iván, por favor, dirígenos en oración. Amantísimo Padre, Señor de los cielos, Señor, muchísimas gracias porque tu ley, Señor, es la que nos guía, tu ley es la que nos muestra, Señor, no que vamos a ser salvos, sino que ya somos salvos, Señor, por amor al prójimo, por amor a ti, cumplimos estas leyes, Señor, y no es algo que lo hagamos obligados, sino que es algo que nace de nosotros, Señor. Que tú sigas morando en nosotros, que tú sigas guiando nuestros corazones para seguir pegados a ti. Cuídanos, protégenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.